Bienvenidos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vamos a explicaros todo lo que necesitáis saber para conseguir vuestra beca deportiva. Y primero voy a empezar presentándome. Soy Esmeralda Herrero, directora y fundadora de United Studies, y mi compañera Laura Cruz, que va también a estar conmigo en este webinar. Ella es especialista en high school privados en Estados Unidos y en becas deportivas. Así que comenzamos. Comenzamos explicando brevemente quiénes somos, para que podáis ubicarnos. ¿Quién es United Studies? Pues somos una agencia de intercambio de estudiantes, de estudios en el extranjero, que llevamos 16 años. Nos faltan 2 mesecitos para cumplir ya 16 años, conectando y llevando a estudiantes a los mejores centros educativos de todo el mundo. En especial, disculpad porque esto no lo puse aquí en silencio. Cosas del directo. Conectando estudiantes con los mejores centros educativos de todo el mundo. ¿Y qué es United Sports? United Sports es nuestra división especializada en becas deportivas. Y ahí conectamos estudiantes, perfiles de estudiantes desde alto rendimiento hasta amateur. Lo más importante es que tengáis en común el deporte, no importa el nivel, y luego explicaré esto un poquito más adelante. O sea, sería nuestra división especializada, como he dicho antes, en estudio y deporte. No va el deporte solo, va el estudio con el deporte. Otra de las cosas que también nos destaca y nos hace diferentes es que trabajamos con más de 600 colegios privados en todo el país. Luego explicaremos por qué, porque son muchos. Generalmente, y diría yo, sin sonar arrogante, que somos la agencia de España que trabaja con más colegios privados en Estados Unidos. Y hemos conseguido además más de 5 millones de euros en becas deportivas. Voy a pasar a presentar a nuestro equipo brevemente. Como veis, somos muchos. Detrás de esta pantalla hay mucha gente haciendo un estupendo trabajo asegurándose de que todo esto sale bien y no solo os acompañamos antes para daros información, para asesorar correctamente, sino durante la estancia del estudiante en el país, muy importante ese seguimiento y ese asesoramiento, y al regreso con validaciones, gestiones necesarias, etcétera. Y bueno, como decía antes, os preguntaréis cómo es que trabajamos con más de 600 colegios. ¿Por qué eso así? Me voy a remontar un poquito a los orígenes de United Studies. Nacemos y fundamos United Studies en Estados Unidos. De hecho, United Studies no solo es una empresa española, es una empresa americana, registrada en el Ministerio de Educación de los Estados Unidos. Comenzamos allí nuestra andadura llevando estudiantes de España hasta allí. Personalmente estuve allí cerca de una década y eso fue lo que me permitió conectar con los colegios directamente, visitarlos a los colegios y construir esta red tan grande de colegios con los que trabajamos. Además de ir a muchísimas ferias que anualmente se celebran en todas las partes del mundo y visitar los colegios, ellos también nos visitan. Hay colegios con los que llevamos trabajando tantísimos años y hemos construido una relación tan cercana con ellos que, bueno, a veces incluso las relaciones ya no solo se vuelven profesionales, sino también pasan a un paso más. Y también nos visitan ellos a nosotros. Nos visitan, organizamos ferias. Generalmente en octubre realizamos una feria donde vienen los colegios a visitarnos, donde os invitamos a vosotros a venir también. Importante para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, muchos de aquí, todos estáis pensando en estudiar en Estados Unidos, ¿correcto? Pero tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué es lo que queréis estudiar allí? ¿Universidad o high school? Vamos a lanzaros una encuesta para que nos podáis responder y así, bueno, pues ir guiando un poco este webinar en función de esta respuesta. ¿Podéis ir dándole? Sí, ya están votando. Ah, perfecto. Que yo antiguamente veía los porcentajes cuando iban votando. Ya te la muestro. Ah, tranquila.
No hay prisa. Estamos ahí unos segundos. Listo. Bien, el 95% responde high school y solo un 5% nos responde universidad. Perfecto. Muchísimas gracias por participar. Pues, felicidades. Este webinario está orientado a high school en Estados Unidos, pero para ese 5% que estáis pensando en universidad, sí quisiera deciros algo que es importante. Acceder a la universidad en Estados Unidos desde dentro del sistema americano es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tiene una titulación americana. Es como si aquí accediéramos en la Universidad de España. No es lo mismo acceder desde el sistema educativo español que acceder como un extranjero. Entonces, lo que quería comentaros a ese 5% es que comenzar con high school os va a abrir muchas puertas. Si tenéis la edad, si tenéis la posibilidad de realizar grado 12, que sería el segundo de bachillerato, al menos, con un curso como mínimo sería suficiente. Si es dos, muchísimo mejor, pero si es un curso, ahí os ayudamos a conseguir esa titulación de bachillerato americano, que os va a abrir esas puertas a la universidad. Así que continuamos. Voy a pasar a contaros cuáles son las 6 ventajas de estudiar un año en Estados Unidos y luego doy paso a mi compañera Laura. Lo primero de todo es entrenamiento de alto nivel durante todo el año. Vaya a competir en ligas escolares con entrenadores cualificados e instalaciones de primer nivel. En Estados Unidos tenemos ligas desde regionales, nacionales e incluso varsity. El varsity es que estamos compitiendo desde high school con la universidad. Sería el nivel más alto de competición. Y en función de esas ligas en las que juguemos, hay muchas, en función de esas ligas viajamos más o menos. Cuando competimos a nivel nacional, cada 2 semanas estamos en un avión. A California hoy, al otro día a Texas. La verdad es que es verdaderamente apasionante si quieres ver un calendario de todos los viajes y de todos los lugares que además conocéis cuando estáis compitiendo a nivel nacional. Otra de las ventajas es vivir la pasión del deporte americano. Os tengo que decir una cosa. ¿Sabéis cuál es la religión en Estados Unidos? Es el deporte. La religión, allí, o sea, el deporte allí es una religión. Las gradas llenas, cheerleaders, bandas de música, las mascotas, esa pasión que vemos de los americanos en las películas, que vemos también esa pasión por su bandera, así, esa misma pasión se vive por su equipo, por su mascota, por su high school, y cada colegio lleva bien orgulloso ese estandarte, ese equipo, esa mascota. Es muy bonito. Yo he tenido la suerte y viví allí casi una década y es verdaderamente apasionante. Otra de las ventajas es competir, como he dicho antes, en ligas oficiales y destacar. No es lo mismo. Si estamos en España y queremos acceder, como he dicho antes, a una universidad y que nos vean aquí, no es lo mismo que si tú ya estás allí, ya estás en una liga, ya estás compitiendo, ya tienes resultados y los tienes allí. Entonces los ojeadores van a poder, vaya a estar ahí donde están esos ojeadores. Más cositas. El número 4, ventaja, posibilidad de conseguir becas deportivas en la universidad, ya os lo he dicho. Quinta ventaja, equilibrio perfecto entre estudio y deporte. ¿En qué significa esto? Los high school, que ahora va a hablar a mi compañera Laura de cómo son los high school, qué tipo de high school tenemos y qué pasa con el deporte en unos high school y en otros. Hay high school con un enfoque muy deportivo que van a hacer adaptaciones en sus clases y en su horario para que la práctica deportiva sea posible, la práctica deportiva más intensiva. Tranquilos los que estéis en nivel amateur, porque aquí hay cabida, como he dicho, para todos. Desde aquellos que tenéis un entrenamiento de más alto nivel, más competitivo,
hasta aquellos que simplemente queréis practicar el deporte. Pero sí es cierto que para aquellos que tienen o queréis un entrenamiento más fuerte, incluso imaginaros, podemos tener clases, una clase los sábados. Y eso haga que el número de horas se reparta en 6 días, lo que permita que pueda haber más horas de deporte o pasar las clases a la tarde para que el entrenamiento sea por la mañana o incluso comenzar las clases mucho más temprano. Hay muchos ajustes y podemos encontrarnos con prácticas de deporte desde varias veces a la semana hasta a diario y 4 horas diarias. Imaginaros. Y en ese abanico hay todas las opciones. Y luego la última ventaja, por supuesto, es un crecimiento personal y una experiencia inolvidable. A ver, vaya a aprender el inglés, sumergiros en una cultura y sobre todo vivir el deporte como se vive allí. Si ya viví el deporte aquí es bonito y es apasionante, vivirlo en Estados Unidos es aún más. Y bueno, yo paso la palabra a mi compañera Laura y ella va a continuar explicando más información importante para Vale, vosotros. muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Laura Cruz, directora de programas privados de F1 en Estados Unidos. Bueno, entonces básicamente lo que queremos es explicar cómo son los high schools en Estados Unidos. Entonces, bueno, me gustaría mencionar que se dividen por high schools y middle schools. Básicamente los high schools van de noveno grado a 12 grado, que sería lo que es de noveno, lo que es eh, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Que sería primero y segundo de bachillerato en España. Con respecto a los horarios, generalmente vienen siendo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y usualmente hay muchísimas actividades extracurriculares después de clase. Con respecto al sistema académico, es muy flexible, es un poco diferente a lo que hay en España, que es pues de pronto un poco más de estudiar y aprenderse pues las lecciones. Acá es, como menciono, un poco más flexible, les dan la oportunidad a los estudiantes de hacer muchísimas más actividades. Esto permite que de cara a futuro tengan mucha más enfoque, tanto de cara a la universidad como si tienen también enfoque deportivo para la universidad, por ejemplo. En todos los colegios vamos a encontrar las asignaturas troncales, que son las que son necesarias para la convalidación en España. Y también tenemos una gama muy amplia de asignaturas optativas, entre las cuales podemos encontrar medicina, ciencias forenses, estética, moda, aviación, criminalística, ingeniería, culinaria. Hay muchísimas opciones y se puede adaptar perfectamente al perfil de cada estudiante. Bueno, y también me gustaría mencionar, pues es como pues complementario a lo que acabo de decir, hay un equilibrio entre los estudios y las actividades extraescolares, lo que quiere decir que tienen menos carga de deberes. ¿Me podrías hacer el favor de pasar? Gracias. Bueno, con respecto a los campus, como podrán ver, generalmente tienen unas instalaciones espectaculares, muchos gimnasios dotados de laboratorios, auditorios, campus deportivos, y esto permite precisamente que tengan muchísimas actividades extracurriculares y clubes. Como por ejemplo lo que mencionaba, después de clases usualmente pueden hacer muchísimas actividades deportivas o pertenecer a algún club, como por ejemplo debate, robótica, teatro, música, hay muchísimas opciones. Con respecto al alojamiento, hay dos tipos. Tenemos el boarding, que es la residencia, y tenemos las familias. Las familias lo que nos van a permitir es tener la oportunidad de tener una inmersión en la cultura americana. A diferencia del boarding,
que es un enfoque más académico y también, por ejemplo, normalmente las becas las vamos a encontrar en opciones de boarding. ¿Por qué? Porque nos van a permitir hacer más horas de deporte, estar más inmersos en las actividades del colegio como tal. Tienen una rutina muy organizada, tienen unos tutores o coordinadores que están pendientes de los estudiantes, hay unas reglas que se tienen que cumplir, entonces digamos que permite que los estudiantes puedan hacer más horas de deportes. Bueno, con respecto a los deportes, me gustaría mencionar que usualmente en el 90% de los colegios americanos van a ser por temporada, pero ese otro 10% ofrece un deporte todo el año, que es lo que mencionaba Esmeralda. Ellos ajustan el currículum que tienen de estudios e incluso nos pueden dar créditos por esas horas de deporte que hacen adicional por asignaturas, ¿sí? Entonces son colegios específicamente enfocados en deportes y también, como mencionaba Esmeralda, tenemos muchísimos niveles, desde el más básico hasta los que tienen un entrenamiento más específico, más avanzado y que quieren participar en competencias todo el año, por ejemplo. Bueno, y también me gustaría mencionar que estos colegios pueden tener varias modalidades para ofrecer el deporte todo el año. Puede que lo tengan dentro del colegio y tengan los coaches en el colegio, o puede ser que lo ofrezcan a través de un club de la comunidad o una modalidad mixta. Listo. ¿Podríamos pasar, por favor? Vale, gracias. Bueno, con respecto a los tipos de becas disponibles, tenemos actualmente tres. Tenemos la beca deportiva, que es la que estamos presentando en este momento. Tenemos también una beca académica y una beca artística. Cada una de estas becas tiene requerimientos diferentes. Por ejemplo, si es una beca deportiva, nos pueden pedir soportes como videos donde se resalten las habilidades de los estudiantes, cartas de recomendación y cosas por el estilo. En la académica igual nos van a solicitar las notas, logros académicos, si ha ganado algún premio, todo esto es importante mencionarlo para que podamos resaltar el perfil de cada estudiante y lo mismo pasa con la beca artística. Nos van a solicitar videos, recomendaciones, bueno, con toda esta información nosotros presentamos el perfil del estudiante a los colegios y bueno, ya después vamos a explicar un poco más a detalle cómo va el proceso de la solicitud de la beca. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. Bueno, con respecto a los deportes disponibles, eh, la intensidad del entrenamiento va a variar, como mencionaba Esmeralda, dependiendo del colegio y de lo que busque cada estudiante. Podemos tener entrenamientos 2 veces a la semana, todos los días, una intensidad horaria entre 1 hora y hasta 4 horas, dependiendo del colegio y del perfil del estudiante. Y también algunos de estos colegios que tienen un nivel muy alto y tienen competencias a nivel estatal o nacional, puede que tengan algunas tarifas adicionales para cubrir, por ejemplo, gastos de hoteles, vuelos, uniformes. No todos lo tienen, pero sí algunos nos van a pedir este tipo de tarifas para cubrir todos estos gastos, que sería como pues adicional al precio del colegio, que en cuanto nosotros presentamos las opciones, se los haremos saber para que lo tengan claro. Vale, por favor, ¿podemos pasar? Vale. Y ahora, pues con respecto a los deportes, son muy variados, tanto para las niñas como los niños. Por ejemplo, femeninos, tenemos todo este listado de acá que están viendo: atletismo, baloncesto, bolos, cross country, esgrima, esquí, fútbol, gimnasia, golf, hockey sobre hierba, sobre hielo, lacrosse,
lucha, natación, tenis, voleibol, waterpolo, rugby, patinaje sobre hielo y muchos más. Acá estamos mostrando como los más comunes y dentro de este listado hay unos que son aún más comunes, como por ejemplo el baloncesto, el soccer. Como ustedes sabrán, el baloncesto es muy común en Estados Unidos y tienen un nivel altísimo. Entonces, generalmente nos van a pedir unos tryouts que quieren estudiantes que tengan muy buen nivel. Y hay otros que son un poco más limitadas las opciones, pero siempre vamos a encontrar alguna opción que les podamos ofrecer. Y pasamos al siguiente de igual forma. Todo este listado que estamos viendo acá encontramos, e incluso si tienen algún otro deporte nos pueden consultar. Normalmente tenemos muchísimas opciones para todos los deportes y de igual forma, lo más común que podemos encontrar es baloncesto, soccer y bueno, en cuanto a las niñas, voleibol también es bastante común encontrar en Estados Unidos. Para los niños sí ya es un poco más limitado, entonces por eso les digo, depende del cada caso, vamos a ir revisando y les vamos a dar las opciones que más se ajusten al perfil del estudiante. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Continúo con vosotros. Voy a explicaros en qué consiste y en qué nos fijamos nosotros a la hora de valorar el perfil de un estudiante. Esto nos va a servir para comprender cómo es el proceso de beca. Nosotros nos vamos a fijar en estos cuatro pilares. No solo el académico o el deportivo por sí solo. Todo suma. También cuáles son los ingresos de la unidad familiar y cuál es el nivel de inglés del estudiante. Hay una imagen que hemos creado que a mí me gusta mucho mostrarla porque es muy visual y os va a hacer entender muy bien qué sucede con el perfil de un estudiante y cómo podemos trabajar con él. Porque como he explicado al principio, tenemos becas para estudiantes desde un nivel deportivo alto hasta un nivel más amateur. ¿Y cómo es eso? Os preguntaréis cómo es eso. Pues con esta imagen lo vais a entender bien. Fijaros en esta imagen. Este es el perfil del estudiante. Tenemos que conseguir que haya un equilibrio y mostrar ese perfil y trabajar muy bien preparando ese perfil a la hora de presentarlo a unos colegios. Nosotros sabemos muy bien cómo hacer nuestro trabajo y aquí os ilustro. Si tenemos un deportista muy bueno, como veis en el deportivo, podemos tener muchas más moneditas, como veis ahí. Que tengamos más moneditas en el deportivo significa que las vamos a poder quitar de otros lados. Entonces resulta que si tenemos un muy buen estudiante, a lo mejor podemos, deportista, pues a lo mejor podemos quitar unas cuantas moneditas del académico, ¿no? A lo mejor podemos quitar algunas moneditas incluso del financiero, aunque la unidad familiar tenga ciertos ingresos, oye, que tenemos un estudiante muy bueno. O por ejemplo, imaginaros un estudiante que es más amateur, quitamos moneditas de la parte deportiva, de ese pesito deportivo, entonces nos toca colocarlas en otro sitio. Necesitamos esas moneditas en lo académico, en lo financiero. A lo mejor tenemos una unidad familiar con menos ingresos, un expediente académico brillante y un nivel deportivo sencillo. También nos vale. Entonces se trata de nosotros trabajar, yo creo y espero y aquí cuenta también lo artístico. Si tenemos un estudiante que aunque practique un deporte tiene una inclinación a la arte, dibujo, música, etcétera, todo suma, todo suma. Y suman muchas más cosas que no están aquí. Y que ya en el momento de preparar el perfil de ese estudiante os preguntamos, contamos con ella. Y ahora os hablo un poquito, antes de pasar a explicaros cómo es el proceso de solicitud de beca, os voy a explicar antes, porque seguro que os lo estáis preguntando todo, pero ¿cuánto puedo obtener de beca? Aquellos que pensáis que las becas son un 100%, siento decepcionaros, pero no es así. Como explicaba mi compañera Laura, estamos apuntando, si queremos el deporte todo el año, estamos apuntando a un 10% de los colegios. Y ese 10% de los colegios son top tier. Top tier sería lo más alto nivel. Hablamos de colegios que van desde mínimo, y estamos siendo escasos, $45.000 anuales hasta 90.000.
Y digo, he puesto hasta 90.000 por no asustar, pero realmente puedo subir esa cifra fácilmente a 125, etcétera. ¿Qué es lo que obtenemos de ayuda financiera en esos colegios? Podemos incluso cubrir un 75% del coste, es decir, tenemos que contar con al menos un 25%. ¿Y eso cuánto es? Para que os hagáis una idea clara. Para tener una beca en un colegio, por lo menos, también os digo una cosa, va a variar mucho el deporte. ¿Qué deporte es el que estamos escogiendo? ¿Qué nivel, qué perfil de estudiante conseguimos? Y el sexo del estudiante y efectivamente académico y sus rendimientos. Podemos conseguir, si tenemos un estudiante excepcional, se puede conseguir mucho más. Pero sí debemos contar con un mínimo, apurando, de 18.000 a 20.000 euros por lo menos. Por lo menos. Estoy hablando de colegios que valen en su media unos 70.000 euros. Colegios excepcionales. Ya habéis visto las instalaciones. Las instalaciones son algo inimaginable en España. No hay colegios como esos donde tengas 10 pistas de tenis, si estamos hablando de tenis, o incluso tengas de tenis, campo de golf, tengas anillo para correr, etcétera. O sea, son impresionantes. Habéis visto algunas de las fotos y ahora os enseñaré yo algunas fotos más. Entonces vamos a conocer cuál es el proceso de beca. Como sabéis, tiene muchísimo trabajo todo esto que tenemos que hacer. ¿Cómo activamos ese proceso de beca? Primero empezaríais solicitándonos, eso es lo más importante, una entrevista y una reunión con nosotros. Ahí, ¿qué es lo que vamos a determinar en esa reunión? Vamos a determinar cuáles son vuestras necesidades, cuál es el presupuesto en el que os vais a ajustar. Por ejemplo, nosotros no podemos pagar más de 25.000, no podemos pagar más de 20, estos son mis requisitos o estos son. Luego os mandamos un contrato y revisáis ese contrato y en ese contrato lo firmáis y se hace el pago de 500 euros para poder comenzar a trabajar en este proceso. En ese contrato nosotros tenemos el compromiso de encontrar como mínimo 1 a 3 opciones que encajen en vuestro presupuesto y con vuestros requisitos deportivos. En esa reunión primera e inicial que hacemos, las cosas las tenemos que poner claras, porque si nos decís, pues yo quiero, por ejemplo, quiero jugar al fútbol todo el año en California y tengo 25.000, es que en California ni por 30.000 nos podemos ir. Elegir lugares no es posible en términos de beca. Tenemos que centrarnos en la práctica del deporte. Así es como funciona. Pero puede haber algún requisito que tengáis X. Es importante. Nosotros siempre en esa primera entrevista vamos a plantear y en ese contrato vamos a plasmar los requisitos y vuestro presupuesto. De manera que vosotros tengáis las cosas muy claras acerca de qué es lo que queréis, cuál es el presupuesto con el que contáis y nosotros pasaremos al proceso de beca si podemos conseguirlo. Y con ese contrato tenemos ese compromiso de por lo menos daros entre 1 a 3 opciones. Si no consiguiéramos ninguna, se os devuelve el dinero, por supuesto, pero se os dará entre 1 a 3 opciones. Entonces, una vez que hemos activado ese proceso, vamos a pasar a analizar el perfil del estudiante. Aquí viene el trabajo duro. Aquí viene el trabajo duro, un proceso requiere su tiempo, pero hay que dedicarle tiempo, esmero y mucha dedicación a preparar bien este perfil. Cuanto mejor, cuanto más nos esmeremos vosotros en preparar esa información, nosotros en organizarla también, en revisarla y en seguir pidiendo información, más posibilidades de éxito vamos a tener después. Os mandamos una serie de formularios donde nos vaya a rellenar, como hemos visto antes, el perfil financiero. Necesitamos conocer cuáles son los ingresos de la unidad familiar. El padre y la madre, si los dos trabajan, si alguno no trabaja, qué propiedades tenéis, cuáles son los gastos mensuales aproximadamente que tenéis, si tenéis préstamo o no, si la casa está en propiedad o no. Es una información muy, muy completa la que debéis proporcionarnos a través del formulario de información financiera en la unidad familiar. Luego tenemos otro formulario donde completáis la información que necesitamos saber académica del estudiante. Necesitamos cartas de recomendación de profesores, etc.
logros, si ha ganado algún premio en alguna cuestión, temas de voluntariado, todo suma. Y luego un perfil deportivo. No os preocupéis si es amateur o no es amateur, lo importante es estar en el lugar correcto. Ya os he dicho que trabajamos con más de 600 colegios en Estados Unidos. Esto es el trabajo de 16 años. Cada estudiante tiene su colegio. Tenga el nivel que tengas del deporte, tenemos un colegio para ti. Os pongo un ejemplo para que os hagáis una idea. Uno de los colegios con los que trabajamos, que además es uno de mis favoritos y me encanta, en baloncesto tenemos 5 equipos en un solo colegio. Tenemos 5 equipos y tenemos 5 equipos más el seasonal, que es el que juega durante una estación, la estación de invierno. Pero además, durante todo el año tenemos 5, compitiendo en diferentes niveles regionales, varsity, con universidad, en el país, etcétera. Imaginaros si hay cabida para cada uno de vosotros. Vuelvo al proceso. En este proceso vamos a repasar toda esa información que nos estáis dando. En ese perfil deportivo hay que esmerarse muchísimo. Necesitamos vídeos. Vamos a repasar los vídeos. Si no nos es suficiente, vamos a revisar más. Os vamos a asignar, cuando comenzamos a revisar, sobre todo especialmente la parte deportiva, os asignamos un asesor deportivo. Ese asesor deportivo va a estar dando todas las pautas para que vais pidiendo información y que consigamos este perfil completo del estudiante. Acordaros de esa imagen donde vamos tirando de un lado y ahí vamos a ir construyendo junto con vosotros y con vuestra ayuda y con todo ese esmero ese perfil de beca, de expediente de beca. Carta del estudiante, carta de motivación, carta de presentación del estudiante. Eso, si hemos conseguido podio, medalla, aparte de vídeo, recomendación de los coaches, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el perfil, una vez que lo hemos conseguido, que ya está cerrado, que lo vemos perfecto, pasamos al siguiente paso, la presentación oficial a los colegios. Ahí vamos a comenzar. Habremos hecho una selección previa con el perfil que tenemos, contactamos con los colegios, empezaremos reuniones con coaches y vosotros comenzaréis las reuniones y las entrevistas con los colegios. Ahí vamos a ir dando seguimiento a cada una de esas reuniones y una vez que tengamos las respuestas por parte de los colegios, ahí evaluaremos cuáles son las ofertas y os las presentaremos. Como he dicho, nuestro compromiso va a ser entre 1 y 3 al menos opciones. En alguna ocasión pueden ser más de 3, si tenemos, pero bueno, pero por lo menos que tengáis esos números claros. Y luego, una vez que tenemos las distintas ofertas encima de la mesa, viene el paso final, inscribirnos y continuar con los siguientes pasos. ¿De acuerdo? Inscripción o matriculación oficial, carta de aceptación, el proceso de trabajo con el perfil, de reuniones con los coaches, entrevistas, etcétera. Es importante, y esto lo digo de verdad, varía mucho este proceso cuándo lo vamos a comenzar. No es lo mismo comenzar un proceso en septiembre que comenzar un proceso más tarde en los meses, por ejemplo, ahora en abril. A veces puede tener aspectos positivos o a veces menos positivos. Es verdad que las becas deportivas y los presupuestos de becas para febrero o marzo están bastante agotados en su mayoría. Entonces, las opciones que tenemos ahora son más reducidas. Pero ¿cuál es la parte positiva de eso? Que si tenemos, de las opciones que tenemos en este momento, si queremos viajar justo este próximo año, podemos conseguir incluso descuentos porque sean las últimas plazas, viendo junto con el perfil, y aunque parte de los presupuestos se nos hayan ido, podamos jugar también con esa otra parte de el tiempo está ya aquí, el tiempo de matriculación ya mismo termina, entonces podemos incluso conseguir también buenos descuentos y buenas becas para vosotros, para los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando comencemos ese proceso de beca, una vez que activemos el proceso, es extremadamente importante que no os demoréis en proporcionarnos la información. Porque aquellos colegios en los que pongamos el punto de mira, pongamos el ojo en esa primera entrevista, nosotros ya podemos tener una idea aproximada, pero necesitamos ver ese perfil y construirlo completamente para luego que los colegios lo evalúen. Pero llevamos
ya casi 16 años llevando estudiantes. Vemos un estudiante y sabemos qué colegios pueden encajar desde una primera hora. Si os demoráis al inicio, ¿qué es lo que puede suceder? Que a la hora de presentar perfiles y que vosotros toméis la decisión, se nos haya ido la plaza. Sobre todo ahora, en este tiempo de ahora. Cuando comenzamos un proceso como este, la rapidez en tener la documentación, siempre verdaderamente, pero cuando estamos ya pasados en estos meses, febrero en adelante, enero en adelante, incluso diciembre, ¿qué os voy a decir? Una semana cuenta y puede ser que la plaza en el centro que os gustaba no esté. Os presentamos las ofertas, están ahí las decisiones hay que tomarlas rápidas, la documentación hay que prepararla lo más rápido posible. No estamos, cuando decimos esto, pues no sé, no sé cómo lo decimos, que algunos padres no nos toman en serio y continuamente perdemos plaza en colegios. Entonces, por favor, cuando iniciemos este proceso, tomároslo bien en serio y apresurados en completar la información cuanto antes. Bueno, aquí tenéis unos casos de éxito. Este es uno de nuestros estudiantes, es campeón en Madrid, de Madrid, y no sé si nacional también, mi memoria. Tenemos muchísimos. Creo que nacionales también, pero número uno en Madrid, en Salto. Está en este colegio, fijaros en estas instalaciones, en Iowa. Consiguió una beca de 47.300 dólares, un 60% prácticamente del precio del programa. Su precio por beca fueron 32.500, lo que ellos pagaron, pero el colegio valía prácticamente 80.000 dólares. Fijaros en esas instalaciones. Otro ejemplo para que podáis hacer una idea. Este otro de nuestros estudiantes, este es un colegio que tenemos a 1 hora y poco de Boston, precioso. El colegio cuesta 69.500, prácticamente 70.000 euros. Consiguió una beca del 60%, 41.000 euros. Ellos pagaron 28.000 euros, dólares, perdón, no euros, dólares, que es un poquito menos que euros. Otro ejemplo más, para que veáis que es posible también llegar a 20.000. Aquí tenemos otro de nuestros colegios. Si no me equivoco, estaba en Carolina del Norte o en California, no estoy segura. Consiguieron la beca del 70%, 48.900 dólares se ahorraron y pagaron solo 20.000 de los casi 70.000 dólares que costaba el colegio. Así que, bueno, espero que os haya gustado la explicación. Vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes os voy a hacer una pregunta yo. Así que decidme, si consiguierais una beca deportiva, ¿iríais el próximo año a un high school? Estamos aquí un minutillo y pasamos al turno de preguntas. Os voy a dejar una imagen con nuestros datos de contacto, aunque imagino que ya los tenéis. Si queréis preparar la cámara para echarle una foto, pues dinos, Dayana, qué resultado nos dice. A ver que yo lo pueda ver aquí en pantalla. Bien, el 56% sí iría el próximo año, fantástico, y un 44% no iría. Probablemente ese 44% pensaran que a lo mejor las becas son 100%. Siento desilusionaros en ese aspecto. Sí, lo son en universidad en ocasiones, muy raramente en high school. Tenemos que ir con esa mentalidad. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, por vuestra asistencia. Estos son nuestros datos de contacto. Podéis echar una foto a ellos y pasamos al turno de preguntas. Muy Para bien, el turno de preguntas, acabamos de activar el chat para todos, para quien las quiera hacer por allí, o pueden vale, levantar la mano si desean hablar por voz. muchas gracias. Y yo puedo ver aquí el chat, aquí ya lo tengo.
¿O tengo que darle a preguntar? No, ¿no? No, 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 no. Vale, Simplemente por el chat. vale, perfecto. Pues yo aquí, vamos a ver quién tiene aquí una pregunta de signo. Hola. Está levantando la mano. Ah, vale. ¿Podemos darle voz? Yo no veo dónde levantan las manos. Ah, aquí abajo será. Ya esa persona puede hablar. Vale, perfecto. Hola, Adelante. hola, ¿me oís? Sí. Sí, vale, mira, yo tenía tres preguntas. Bueno, yo he contestado no, no por el tema del porcentaje, sino por el tema de la edad, ¿vale? Ujú. Mi hija tiene 13 años y creo que es un poco pronto, pero eso quería hablarlo también con vosotras. Primero, bueno, son varias preguntas, os las lanzo todas. Primero, ¿cuál es la edad recomendable? Ya sé que me vais a decir que eso depende del padre, pero bueno, en general, ¿cuál sería el más aconsejable? Segundo, la relación de estudios, la equivalencia entre España y Estados Unidos, no sé si lo he entendido bien. Empezáis, el 9 equivaldría a tercero de la ESO, el 10 cuarto de la ESO, el 11 primero de bachiller y el 12 segundo de bachiller, Sí, con correcto. lo cual estamos diciendo que sería recomendable a partir de tercero de la ESO, ¿verdad? Correcto. Vale, correcto. Vale, y entonces, ahora ya os hago las preguntas. ¿Cuándo se debería empezar el proceso, en el plano que nos habéis enseñado con la activación del proceso, ¿cuándo sería? En meses, en fechas reales, decidme más o menos, octubre, septiembre, julio, y cuánto dura ese proceso hasta la inscripción final en el colegio en el que se haya elegido. Y aquí yo Perfecto. ya termino la pregunta. Muchísimas gracias por tus preguntas. Te cuento. Solo- Para responder a la edad recomendable, lo primero sería ver cuáles son vuestros objetivos. Conocer qué queréis conseguir con ese año. ¿Queréis conseguir a universidad? ¿Queréis conseguir simplemente hacer un año y regresar al sistema educativo español? Esa sería la primera pregunta que habría no. que... Dime. No, no, sí, sí, que estoy de acuerdo. No, Ah, que vale, estoy diciendo perdón. porque no sé si tengo el micrófono activado o no, entonces os dejaba hablar, solamente estaba asintiendo. Ah, vale, Pero bueno, perfecto. en principio yo lo tomaría en mi caso como una experiencia, con lo cual no sería el objetivo de continuar hacia la universidad, sino con hacer un año en el extranjero. Perfecto. Entonces, mi sugerencia sería cuarto de la ESO, grado 10 Ok, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos cerrando un ciclo en España. Si nuestra mira es la universidad en España, primero de bachillerato y segundo de bachillerato es esa antesala, esa preparación. Y si, siempre que tengamos oportunidad de elegir cuarto de la ESO, yo siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el nivel de madurez, ahí empieza, el nivel de incluso ujú, aunque veáis que vuestra hija o vuestro hijo, uy, pues no estoy seguro si es lo suficientemente maduro. Si con esa edad empiezan ya a tener la madurez suficiente para poder tener la experiencia, son lo suficientemente jóvenes para absorber el idioma de una manera distinta al que lo hace el de 17, porque la materia y el cerebro en 2 años cambia significativamente la forma y qué tanto aprenden los chicos y por el inglés y por el cierre del ciclo. Esas serían mis dos sugerencias, porque no estamos mirando a universidad. Entonces, esa sería la edad que yo te sugeriría. Y luego, en términos de equivalencia de estudio, bueno, sí, ha quedado claro que sería cuarto de la ujú. ESO cada día. Y luego, ¿cuándo sería el momento de empezar el proceso de beca? Yo te diría que cuanto antes empiece, mejor. Por ejemplo, ahora mismo podemos empezar procesos de beca de cara al 26-27. Estamos empezando con los primeros. Y es un buen momento ahora, es un buen momento durante el verano y es un buen momento incluso si me dices en septiembre. Todo lo que pase de septiembre empieza a contar para atrás, verdaderamente. Podemos encontrarnos colegios, este año nos ha pasado. Sugerimos a una de nuestras madres, Susana, no digo apellido, pero sabes, Laura, a quién me refiero, sugerimos que iniciara un proceso temprano porque el colegio que quería era muy específico.
tenía unos requisitos bastante altos, también contaba con un presupuesto muy alto para esos requisitos, cierto es, pero estábamos apuntando a colegios muy deseados y una zona muy deseada. Sucedió que cuando inició el proceso en septiembre, en octubre no había plaza, porque también, pues, como he dicho, hay que correr. Entonces, si tenemos claro el año, se puede empezar ya, se puede empezar abril, mayo, si es para el 26, 27. Un año un año antes, año y algo antes sería la respuesta. Y una vez que comencemos con ese proceso, ¿cuánto dura hasta el final? Pues el inicio, tanto cuanto vosotros demoréis en darnos la información, que siempre os pedimos que sea rápida, para que no afecte al proceso. Y generalmente una vez que nosotros tenemos la información y nos ponemos a trabajar, va a depender a veces de algunos colegios. Hay algunos colegios, y esto es una forma de trabajar que unos podemos tener la respuesta rápido y nos van a dar la beca y va a ser varias semanas, un mes después de iniciar ese proceso, pero hay algunos otros colegios y ahí eso vamos a ser transparentes desde inicio y si os damos alguna opción de esa, os daremos una opción en la que podemos tener la beca al mes. Hay colegios en los que su pool de becas lo liquidan en febrero. Entonces recogen todas las inscripciones, recogen todos los perfiles y cuando lo tienen todo, entonces es cuando se ponen a repartir esas becas en función de los perfiles que tienen. Que tenemos mucho interés en ese colegio, podemos esperar entonces a febrero. Incluso algunos, de hecho tenemos esta semana, a 10 de abril, tenemos un colegio que estamos esperando que a partir de hoy nos den la respuesta. Y tenemos a un estudiante en lista de espera, ¿no? Laura, Sí, y nos sí, tiene que dar la respuesta. Entonces, sí, ¿verdad? exacto. Mm. Lo que pasa es que los colegios normalmente, casi la gran mayoría, el 15 de enero ya ha hecho toda su primera ronda de inscripciones. Entonces, a esos estudiantes les dan prioridad y los que se inscriban después de esa fecha usualmente dan la respuesta hasta finales de abril o 15, perdón, de marzo o mediados de abril. Entonces les toca esperar un poco más para tener una respuesta final. Aquí nos pregunta Amanda, ¿mi hijo tiene que estar matriculado en un colegio concertado privado o también puede ser público? Pueden ser ambos, no es necesario que esté, no hay ningún requisito de origen del colegio. Nos preguntan, ¿también trabajáis en Canadá? Por supuesto, trabajamos con más de 165 distritos escolares y dentro de los distritos hay entre uno y hasta 12 colegios en cada uno de ellos, así que hagan las cuentas. Tenemos opciones en Canadá, es muy interesante Canadá y en términos deportivos también. Curso académico mejor para ir, Micaela, depende de tu objetivo. Si tu objetivo es la universidad y solamente va a un curso, sería grado 12. Si tu objetivo es la universidad y está abierta y dos cursos, lo mejor es 11 y 12. Y si el objetivo no es la universidad, sino la experiencia, y podemos elegir cuarto de la ESO, es perfecto. Que ya se nos ha pasado cuarto de la ESO, hagámoslo. Es una experiencia de vida, es algo enriquecedor, apostar por el futuro de vuestro hijo en todos los niveles. Nos pregunta Laura, ¿qué nivel de inglés es necesario para ir a un high school? ¿B1 es suficiente? Pues realmente sí, B1 en muchos casos es suficiente. Normalmente durante los procesos de aplicación a los estudiantes les van a solicitar una entrevista para ver su nivel de inglés y muchos de estos colegios tienen también apoyo ESL, que es English as a Second Language, que es básicamente para los estudiantes que lo requieran pueden tomar este servicio. Muchos colegios lo tienen gratuitamente, otros hay que pagarlo, pero te diría que sí, con B1 los estudiantes tienen muchas posibilidades de ingresar a un high school. Y nos pregunta Teresa, si queremos acceder a la universidad americana, siendo mi hijo bilingüe ya en tercero de la ESO, ¿cuál sería la estrategia y el curso más adecuado? Si quieres respondo yo, tú como quieras, por ir respondiendo una y otra. Ah, sí, dale. Sí, venga, pues estando en tercero de la ESO y si lo que queréis es acceder a universidad americana, yo os recomendaría primero y segundo de bachillerato, esos dos cursos, para que completéis el
bachillerato allí, americano, y tengáis una titulación y el acceso a la universidad sea desde el propio sistema americano, que es distinto que si se hace desde fuera. Y si trabajamos, me pregunta, si quieres responder tú a esta, Laura, me gustaría saber si trabajáis con colegios públicos americanos y si sería más económico. Bueno, con respecto a becas, los colegios con los que trabajamos usualmente son colegios privados y que son súper top. Lo que comentaba Esmeralda, son colegios muy costosos con los que podemos solicitar una beca que es bastante amplia. Pero con respecto a los colegios públicos, con la figura de F1, que es el visado para privados, sí hay algunas opciones, pero no tendríamos becas. O tendríamos el otro programa que ya es totalmente diferente, que es J1, en el que no puedes seleccionar colegio ni deporte, las familias son voluntarias y pues es más económico, sí, que el colegio, que el programa F1, que es de los privados. Ya Mm. sería dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Para que os hagáis una idea, el programa este J1, no sé si habéis oído hablar de él, eso sí buscamos una experiencia, más allá del deporte. Nos da igual qué deporte, vamos a practicar el deporte que tenga el colegio y el precio, para que te hagas una idea, está entre 12.500 euros aproximadamente. Nada que ver con los otros precios, un margen bastante amplio. Veo, Laura, nos pregunta Micaela, veo que no figura el balonmano entre los deportes. ¿Sería posible? El balonmano no es muy usual ni en Estados Unidos ni en Canadá, pero sí tenemos la opción de encontrar algunos clubes externos. Dentro de los colegios no es común, pero sí hay posibilidad porque el año pasado tuvimos un caso de un niño que buscaba balonmano y lo encontramos, pero en club externo. Gracias. Vamos a ver. ¿Con la beca se cubre también la estancia? Buena pregunta, porque no lo he explicado yo eso. Sí, se cubre lo que sería el boarding, la estancia o el alojamiento en familia en el caso de que fuere. Aquellos poquitos casos en los que tenemos familia, cubre el seguro médico por lo general, en algunos casos, en otros se contrata aparte. Ya os lo diríamos, son 880 euros solamente en el caso de que el cole no lo proveyese. Matrícula, libros, fees, cuando damos un total, os hablamos incluso de las fees deportivas, si tenemos que viajar, porque imaginaros que estamos en unas competencias a nivel nacional y tenemos que estar cogiendo aviones cada semana o cada dos semanas, porque se juega en casa, se juega afuera, durante cuantísimos meses. Pues la FI, que a lo mejor en unos coles puede ir entre 1.000 a 3.000, otros incluso 7.000, cuando damos el precio, estamos hablando de un todo, de todos esos gastos. Vale, los precios de high school en Canadá son más o menos el mismo precio. Eh, en Canadá, los high schools son públicos, ¿sí? La gran mayoría con los que trabajamos son públicos. Estos son colegios que son súper completos, son muy parecidos a lo que son los privados en Estados Unidos. Los precios sí varían mucho dependiendo del sitio, el coste de vida y demás, pero tenemos precios entre los 17.800 € hasta los 28.000, que es lo más costoso, que depende de la zona. Lo más costoso lo tenemos, por ejemplo, en la zona de Ontario, todo lo que colinda con Toronto y Vancouver, que es en British Columbia. Eso es como lo más costoso de Canadá. Y en otras provincias como Alberta, Manitoba, encontramos ya distritos escolares mucho más económicos y también podemos hacer una búsqueda bastante ajustada a lo que ustedes buscan en deporte. Vamos a ver si tenéis alguna preguntita más. Si tiene el Mm. bachillerato dual, ¿ayuda para acceder a la universidad americana? Pues tendríamos que ver si ese bachillerato dual exactamente está o no está acreditado y tiene el título en Estados Unidos. O sea, si tiene ese título. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia.
Espero que os haya gustado la información. Si queréis concertar una reunión con nosotros, poneros en contacto y os atenderemos con muchísimo gusto. Haremos un análisis, como digo, previo antes de pasar a un proceso. Os diremos qué posibilidades tenemos y si estáis listos o encaja la información que os damos y estáis preparados para dar el siguiente paso, lo daremos juntos. Así que muchísimas gracias. Me despido. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Chao.